Hemos tenido un pequeñito error, pero empiezo de nuevo. Y os preguntaba que cuántas veces nos hemos callado ese deseo sexual, esa fantasía, por miedo a qué dirá tu pareja. O incluso cuántas veces hemos hecho algo que no hemos querido hacer por miedo al rechazo en nuestra intimidad. Hoy vamos a hablar del silencio sexual y tenemos la gran suerte de tener a una experta en este tema. Ella es Rose Polo. Estoy muy agradecida que se haya cruzado en mi camino. Compartimos el mismo mentor. Ella es mentora experta en acompañar los procesos de sanación sexual. Ha acompañado a más de 500 mujeres ayudándoles a conseguir vivir una relación armoniosa con su sexualidad. Fundadora y guía del sistema de sanación, placer y éxito, autora del libro Sexualmente Sanando y conferenciante internacional. Y está ya aquí con nosotros, la voy a invitar un segundín. Rose, ¿te ha llegado la invitación? Ahora, ahora, por fin. Ahora Bueno, sí. fallos del directo, fallos del directo. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Hola, amor. Bueno, súper feliz. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, por este encuentro, por esa presentación tan bonita y maravillosa y por esa energía que le estás poniendo a todo esto, aún con estas cosas que suceden en el Sí, directo. Eso es cosas normal. del directo, cosas, pasan en la televisión, imagínate aquí. Pero Bueno, gracias, gracias, Rose, Gina. cuéntanos de este tema tan fascinante que vamos a hablar, el silencio. ¿Cuántas veces nos hemos callado, verdad? Cosas que nos... ¿Cuántas No, veces, efectivamente, cuántas veces nos hemos y cuántas veces se sigue callando? exacto. Porque este yo creo que es el punto casi más importante, ¿no? Porque, bueno, el pasado, por supuesto, está ahí y se puede sanar y mejorar y trascender, como tú bien sabes, gracias a tu maravillosa terapia, ¿no? De regresiva y con otras muchas más, pero es verdad que es como poner conciencia a todo esto y decir, bueno, vamos a ver, si es que ya estamos en unos tiempos, en unos momentos de vida donde todo es evolución. ¿Cómo no evolucionamos en esta parte, no? Sabiendo o teniendo presente el daño que hace en las personas ese silencio sexual, ¿no? Sí, Ese permitir, ese cargo con todo aunque no me apetezca o aunque no me exacto. guste. O sea, cómo afecta eso en la vida de las personas y lastimosamente, y hay que decirlo, Gina, en un porcentaje muy alto son las mujeres. Exacto. Sobre todo las mujeres. Yo creo que hay creencias todavía, ¿no? En el inconsciente colectivo de si deseo esto, si quiero hacer esto, es como me siento sucia, porque no está bien visto. Es que todavía, incluso chicas jóvenes todavía están arrastrando estas creencias. ¿Y qué podemos hacer, Rose? ¿Qué podemos hacer para quitarnos estas limitaciones, estas falsas creencias que siguen todavía en nuestras memorias, en nuestras células? ¿Qué podemos hacer, Rose? Pues de momento tomar conciencia, ¿no? Yo creo que este es el primer paso. Yo siempre, por ejemplo, cuando empiezo una mentoría, un acompañamiento con una de mis alumnas, de mis mujeres, como las digo yo, siempre lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué te hace sentir? O sea, sin poner mente, ¿qué te hace sentir? ¿Qué se mueve dentro de ti cuando escuchas la palabra sexo? Entonces, desde ahí ya se empiezan a despertar emociones, ya se empiezan a despertar sensaciones internas y ahí puedes descubrir verdaderamente qué, cuál es la creencia, dónde está el nudo, por decirlo de alguna manera, para empezar a trabajarlo. Porque si yo no soy consciente de que pienso que la sexualidad es sucia o es fea o es algo que no está bien, pues por mucho que yo quiera avanzar es imposible porque esa creencia está ahí instalada. Es Entonces como vamos un a... tabú, ¿verdad? Es como un tabú en la sociedad. El hablar de Efectivamente, sexo. sigue siendo un tabú, Sí, Gina. O sea, es sí, sí. impresionante, sigue siendo. Cuando a mí me alucina mucho, ¿no? Porque cuando hay reuniones así de gente, de grupos, ¿no? De amigos, se habla del tema sexual desde una mirada, pues,
como digo yo, desde esa posición de macho alfa, ¿no? De, bueno, vamos a ponerle a esto un poquito de humor y vamos a venirnos arriba con el tema, ¿no? Porque al final el tema es un tema muy polémico, ¿no? Es un tema que enseguida llama. Pero verdaderamente luego no hay esa apertura de hablar de sexualidad desde la naturalidad, desde el conocimiento, desde la conexión, de entender verdaderamente qué es la sexualidad, ¿no? Desde Y la entonces conciencia, ¿verdad? Desde la conciencia. efectivamente. Y entonces ahí empieza ese silencio, ¿no? Claro. Porque nadie cuenta una experiencia X traumática, dolorosa, cuando a lo mejor han habido abusos sexuales, cuando han habido, bueno, pues otro tipo de vivencias que ha marcado, a la gente le cuesta, y yo lo entiendo, ¿no? Que cueste, porque a mí también me costó en su momento, ¿no? Pero cuando tú no tienes esa apertura, no puedes abrirte a la sexualidad desde un lugar sagrado, desde un lugar de crecimiento, desde un lugar de evolución, porque ya hay ahí un freno, ya hay un bloqueo. Entonces, el primer paso para todo en la vida, pero también en este tema que es tan importante, es la conciencia. Es traerlo aquí al consciente y decir, vale, ok, yo siento esto, ¿no? Yo tengo en mi cuerpo aparecen este tipo de reacciones y de sensaciones cuando escucho esto o cuando oigo, cuando veo, cuando a lo mejor una película erótica, cuando sale alguna escena así un poquito, ¿no? Más, bueno, pues más sexual, más sensual, más, ¿no? De ese carácter. Y cuando tú ya eres consciente de lo que estás sintiendo, pues entonces dices, vale, pues ¿qué puedo hacer para liberarme de esto? Porque la sexualidad es algo tan natural, todos venimos del mismo lugar, todos estamos aquí, yo siempre digo esto, Es que es pero algo es tan real, natural. y todos estamos aquí de la misma manera, o sea, nos han creado de la misma manera, porque nos asustamos, ¿no? Pero claro, hacer esa mirada hacia adentro y ser consciente y permitirme ser sincera y honesta conmigo misma y decir, pues sí, pues yo siento o yo pienso que la sexualidad es esto. Y a partir de ahí lo puedes cambiar. Luego ya hay técnicas, luego ya hay, como tú bien sabes, ¿no? Herramientas que nos ayudan a liberar todo eso, pero si no lo traes al consciente, no es Es posible, como ¿no? tú dices, ser verdad contigo, ¿sabes? Ser verdad. Porque si no eres verdad y no le dices a tu pareja lo que realmente sientes, te gusta, cómo, o sea, esa relación, ¿cómo se va a hacer fuerte o cómo se va a hacer, ¿sabes? En el tiempo, o sea, sólida. Es que es muy difícil. Así es. Y tener esa apertura también, como dices, de la comunicación, ¿no? Porque mm, vamos, desde mi experiencia y de la trayectoria, ¿no? Del acompañamiento en mejorar y en sanar la sexualidad, me doy cuenta que no se habla de sexo dentro de la pareja desde esa naturalidad, ¿no? Todavía hay miedos a expresar el deseo, el límite, la fantasía, incluso, ¿no? Porque la fantasía es parte de la sexualidad. Totalmente. ¿Y cuántas parejas se rompen, Rose? ¿Cuántas parejas se rompen porque no hay esa comunicación? Por miedo, ¿qué va a pensar mi mujer si a lo mejor, pues no sé, le propongo algo fuera de la pareja o le propongo, pues no sé, Sí, yo qué sé, cualquier, un trío, por ejemplo, ¿vale? O una fantasía sexual. Y se rompen porque dicen, yo no se lo cuento, lo hago fuera, pero a lo mejor, o sea, a lo mejor su pareja está abierta. a- sí, sí, está abierta a poder tener un tipo de relación así. O sea, es el miedo al final el que detiene todo, ¿no? El miedo a expresarte y a compartir, sea lo que sea, ¿no? Y luego ya, pues ahí ya llega la negociación. Vamos a ver, Exacto, aquí cada uno pues tiene su forma, su manera, sus creencias, sus pensamientos. Y entonces, bueno, exacto. pues tú ya tienes la opción de elegir, la opción también de expresarte, Pero pero por lo desde, menos que haya esa comunicación, ¿verdad? Por lo menos que haya esa efectivamente, comunicación y no pensar, oye, pues mira, no lo va a querer, no le va a gustar, no se sabe. Hay que tener, porque también se frustra la persona que quiere hacer algo y no lo hace. claro. Al final lo hace fuera. Claro, efectivamente. Entonces ahí ya se empiezan a romper los vínculos, ya se empiezas a desconectar. Y lo bonito de la pareja es tener esa conexión, es poder
hablar de todo, independientemente de lo que sea, ¿no? Y como decía, pues llegar a ese punto de negociación y decir, bueno, pues sí o no, o cada uno por su lado, o los dos seguimos adelante con esto, ¿no? Al final es Exacto. todo, como todo en la vida, buscar ese equilibrio. Pero cuando tú te callas todas esas esos deseos, esas fantasías o esos límites, ¿no? Decir, hey, esto, yo hasta aquí, pues por aquí no paso, o por aquí no me apetece, o como no lo sé, no lo conozco, pues lo quiero experimentar de otra manera. Pero cuando no tienes esa posibilidad de abrirte a la comunicación, entonces todo eso empieza a mermar tu energía, empieza te empiezas a sentir pequeñita, pequeñito, empiezas a entrar en ese miedo, en esa falta de valorización hacia ti misma y luego Exacto. te trae un montón de consecuencias, ¿no? No solamente sexual, porque ya a partir de ahí la experiencia sexual ya no, ya no, Ya no tiene ya chip. no conecta, Sí, sí, sí. sino que tiene una repercusión en todas las otras áreas de la vida, Sí, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es expresar. totalmente. Es que es muy importante expresar nuestros deseos sin miedo a qué dirán, ¿no? Yo creo que sobre todo la mujer, como has dicho tú antes, tenemos unas creencias que son muy antiguas, ¿no? Y que ya deberían, o sea, deberíamos de cambiar eso, ¿no? Y Rose, ¿cómo afecta el tema de, por ejemplo, abusos? Yo también tengo casos en terapia, ¿no? Que me vienen con abusos y les afecta muchísimo a disfrutar de la sexualidad. Eso tú lo trabajas también, ¿verdad? Trabajas muchos casos de... Cuéntanos, cuéntanos. Claro, el abuso sexual, sobre todo, ¿no? Cuando ha sido, bueno, en todas las etapas, ¿no? Pero sobre todo cuando es un abuso infantil, ¿no? Cuando ya viene de edades muy tempranas, ya marca la vida de esa persona. Entonces, una persona que además no tiene la información, no tiene las respuestas a todo lo que ha vivido y ha sentido, es una persona que se desarrolla en el miedo, En el en rechazo, en el rechazo y miedo, rechazo. ¿verdad? Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, pues cómo va a ser su vida, pues basada en el miedo. ¿Cómo van a ser sus relaciones? Pues no puede, o sea, no tiene la capacidad de poder expresarse, no tiene la capacidad del disfrute, porque ya está instalada en ese miedo. Y ya no solamente que estés tú instalada en ese miedo, es que también compartes ese Claro, miedo, ¿no? O sea, cuando tú claro. llegas a ese encuentro sexual, las emociones hay que dejarlas atrás, o sea, estoy aquí en presencia, aquí ahora y disfruto de este momento, ¿no? Pero si tú ya llevas eso encima, porque si no tienes las herramientas para sanar una herida sexual de abuso, ese miedo te acompaña toda tu vida hasta que le pones conciencia y tomas acción y empiezas un proceso de liberarte de ello. Pero mientras tanto, pues estás, como digo yo, en la superficialidad del Sí. sexo. Y desde ahí nunca puedes experimentar lo que realmente es la sexualidad, ¿no? Esa dimensión de crecimiento, de evolución, de compartir, de, Que disfrute. de disfrute, de placer, del gozo, ¿no? Que todo eso Exacto, va totalmente ligado a la vida, exacto. porque la Eso sexualidad es es la vida. creación. Así es. Entonces, si tú no disfrutas de la sexualidad o piensas que disfrutas, pero realmente no lo estás disfrutando, Sí. no puedes disfrutar de otras áreas de tu vida. Y Es así, me esa es la imagino, base. sí, incluso fingir, ¿no? El fingir en el acto sexual, que eso luego, o sea, se quedan fatal cuando se finge ese orgasmo. Es que Y eso sucede todavía, ¿eh? sí, Sucede muchísimo. sí, sí, Y y no te haces ningún flaco favor a ti misma fingiendo ni a la para persona nada. con la que te compartes. Porque se piensa, aquí la creencia es que si llego al orgasmo es que el encuentro ha sido brutal. Sí, Y a veces no tiene por qué llegar al orgasmo para que sea un encuentro brutal. exacto. ¿Qué sucede con todo lo anterior antes de llegar al orgasmo? Pero ¿cuál es cómo nos han educado con que la sexualidad es el momento, el encuentro, el coito y llegar a ese momento de orgasmo, independientemente de lo que haya por Sí, el medio? Y no pero va hay, por ahí. hay mucho más. Y yo creo que también, Rose, el hombre,
tiene como una responsabilidad, ¿no? De, pues, de esa virilidad, o sea, como que tiene que estar a la altura, efectivamente. ¿verdad? Y yo creo que también tienen ahí La un presión. conflicto, una presión y un conflicto interno, ¿no? Porque a veces, pues yo qué sé, las primeras veces a lo mejor pues no es lo que ellas o ellos esperaban y se sienten, se frustran. ¿También tratas a hombres, Claro, Rose? claro, es que al final es eso, es desde qué emoción estás teniendo ese encuentro sexual. Entonces, cuando tú ya llegas, sobre todo, esto sucede mucho en parejas o en encuentros esporádicos o en personas que a lo mejor todavía no tienen una base real, sólida de pareja, ¿no? De relación. Entonces, esos primeros encuentros son de, pues como tú bien has dicho, tengo que dar la talla, ¿no? Y ya ponerte eso en la mente, pues te está limitando, porque ya te está poniendo en un nivel de estrés. Cuando estás en un nivel de estrés ya no disfrutas. Cuando no disfrutas, pues tu cuerpo no reacciona de la misma manera. Entonces, es como echar unos pasitos para atrás y decir, bueno, pues si vamos a mantener este encuentro sexual, vamos a tenerlo pues por un momento de disfrute de ambos y de compartirnos, que a mí me Exacto. gusta mucho esto, ¿no? Porque es como, ¿cómo te enfrentas tú a un encuentro sexual? ¿Te enfrentas a un encuentro sexual para satisfacerte a ti y quedarte bien? ¿O te enfrentas con la mentalidad y con la intención de que ambas personas se compartan y se retroalimenten? Entonces, cuando tú vas con esa intención a un encuentro sexual, ahí ya es cuando empiezas a disfrutar. Pero si tú ya vas pensando, es que tengo que darle placer o es que tengo que llegar al orgasmo porque sí, porque esto es ley, pues entonces ya no hay esa conexión. De hecho, la conexión Se se deshace, se deshace, diluye. Sí, efectivamente, pero se incluso diluye. también ha pasado seguro que has tenido casos de, por ejemplo, si el hombre no da la talla, ¿no? O no, no tiene una erección como para tener un buen coito, la mujer incluso se puede sentir mal Claro, y puede pensar, jope, no le gusto, no le pongo. Hay que ver, no, las no soy creencias que tenemos. deseada, ¿no? Sí, Efectivamente. sí, sí, sí. Pero eso va más, o sea, también hay que entender, ¿no? Que el hombre no es una máquina de hacer sexo. Es, El hombre también tiene emociones y tiene sentimientos y no siempre está igual. Entonces, a mí me ha pasado mucho y esto es algo que además lo he vivido mucho en terapia, ¿no? En sesiones, de que las mujeres, desde esa desvalorización de no sentirse en su centro, ¿no? En su merecedora. poder, exigen al hombre mantener sexo a diario, sea como sea. O sea, de una Imagínate. manera como diciendo, bueno, es que tienes que llegar y tienes que cumplir, ¿no? Y el hombre, claro, a veces se queda un poco como diciendo, bueno, stop, ¿no? Que yo también necesito reponerme y estar en total presencia para poder estar en ese encuentro disfrutándolo ambas personas, ¿no? Entonces, todo eso al final viene de esas carencias, de esa falta de aceptación de una misma o de uno mismo, que todo Inseguridades, ¿verdad? También inseguridades. eso es, y todo eso se traduce a la sexualidad. Entonces, cuando tú te compartes desde ese lugar, pues no solamente es un encuentro muy físico y muy superficial, sino que se van ahí conectando todas esas emociones, esas creencias, esos sentimientos que se van incorporando en tu campo electromagnético, en tu campo energético y vas cargando con toda esa mochila el resto Totalmente. de las etapas, ¿no? Entonces, qué mejor bueno, pues hacer ese trabajo, ese ejercicio de honestidad y empezar desde ahí a ver cuál es la mirada que yo tengo hacia la sexualidad. Me da vergüenza, siento culpa, siento miedo, rechazo o no, o placer y alegría ¿no? Y conexión, que tampoco vamos a ponernos siempre en ese lado, pero sí es verdad que el mayor porcentaje de personas pues vienen o venimos con creencias, ¿no? Muy limitantes al respecto. Entonces, cuando tú ya eres capaz de verlo desde ahí, entonces ahí es cuando ya puedes trabajarlo.
y sanarlo. Y empezar también a tomar conciencia y decir, bueno, voy a tener un encuentro sexual, pues voy a prepararme para ello. Claro, Es hacer como algo cuando tú te... especial, hacer algo bonito, hacer algo como Claro, una ceremonia. efectivamente. Y prepararte también mental y emocionalmente. O sea, no es, venga, vamos, ya, aquí, pim, pim, aquí te pillo, aquí te mato, como se dice, ¿no? Claro. Sino voy a Preparar la prepararme, escena. voy a dar lo mejor de mí porque estoy compartiendo mi energía con esta persona. Exacto. Es Entonces que es voy un a darle, compartir de energía, totalmente. ahí está, y tener esa capacidad y esa naturalidad de poder verbalizarlo, ¿no? Incluso yo hay algo que también suelo recomendar mucho cuando hago las sesiones en pareja, de, de que juntos se preparen a ese momento, ¿no? No es como, pues venga, ya nos entra aquí como el fuego y vamos a por ello. Pues está bien sentir ese fuego, pero siente el fuego desde una conexión de cómo me estoy sintiendo yo antes de iniciar este encuentro, ¿no? Y eso es maravilloso, Llena, Qué bonito. porque cuando rompes ese silencio y cuando te permites Sí, sentir, es ahí es cuando, precioso. como digo yo, se Sí. crea la magia, Se ¿no? crea. Y ahí surgen estos encuentros de crecimiento y evolución. Totalmente. Qué bonito, Rose. Cuéntanos esto que has creado tú, esto tan maravilloso de esta guía del sistema de sanación, placer y éxito. Qué bonito, que me encanta el cómo le has llamado. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, me encanta, o sea, me encanta. Sistema de sanación, placer y éxito. Precioso, Rose. Efectivamente. Háblanos de Pues ello. es el sistema que yo trabajo para ayudar a las personas y es un sistema que he creado desde mi propia experiencia personal, ¿no? Desde mi historia de vivir pues un encuentro, un evento traumático en la sexualidad, ¿no? Cómo marcó todo eso mi vida y cómo desde ahí he tenido que hacer todo ese proceso de sanación. ¿Cuáles son todas esas herramientas que yo, por supuesto, he probado en mí para poder hoy estar aquí haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, todo ese proceso que yo he ido realizando en todos estos años, lo he compactado, he creado un sistema de sanación totalmente desde mí, desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha servido. Y ahí lo que hago es acompañar, ¿no? Hacer de guía a las personas con esas técnicas, con esas herramientas Individual, que sé que Rose, perdón. funcionan. ¿Individual, Rose? ¿O lo haces por parejas o individual o cómo es? ¿Cómo tratas a las personas? Individualmente, me Pues imagino. un poco O, de todo. ajá, cuenta. Un poco de todo, porque depende también de los casos, depende de las personas, ¿no? Porque como hemos dicho al inicio, sigue siendo tabú. A la gente le cuesta hablar y abrirse, sobre todo hablar de ello, ¿no? Y más cuando ha habido una experiencia dolorosa. Entonces yo respeto mucho eso, ¿no? Tengo mentorías grupales, tengo mentorías uno a uno, tengo mentorías en pareja, o sea, es ver un poquito Ok. cada caso y cada persona también qué precisa para que sea totalmente amoldable y cómodo para la persona. Pero este sistema de sanación, que como te decía son las herramientas que yo he usado, es lo que a mí me ha servido, es lo que he ido también incorporando a lo largo de todos estos años, ese nombre, ¿no? De placer y éxito es porque yo entendí, gracias a transitar ese proceso, gracias a incorporar todas esas herramientas, que cuando tú te conectas al placer de vivir, al placer de disfrutar de la sexualidad, es cuando verdaderamente puedes conseguir el éxito, no solamente el éxito a nivel de laboral, económico y demás, sino el éxito interior, porque cuando tú estás en esa coherencia, en ese equilibrio de estar totalmente conectada y disfrutar de todo, ya sea la situación que sea que estés transitando en este momento de tu vida, verlo desde ese lugar, entonces verdaderamente has conseguido tu éxito interior, Nos ¿no, Carlos? conectamos con la abundancia, que es Efectivamente. lo que Y para mí, somos, seres así abundantes. es. Y para mí va ligado el placer con el éxito. Por eso recibe ese nombre, Qué este programa, bonito. este sistema de sanación, que verdaderamente es muy brutal, como digo yo, pero ayuda mucho a las personas, ¿no? A transitarlo, a vivirlo, a experimentarlo
Y bueno, no solamente desde la experiencia o el feedback de las personas, sino porque yo lo he vivido en mí y lo he sentido en mí. Y sé que ¿Y hay funciona. algún tipo de protocolo, Rose, para que los que nos están viendo y se pregunten, ¿hay algún tipo de protocolo? ¿Cuántas sesiones? O si nos puedes contar un poquito más sobre este sistema, la verdad que sería interesante. Bueno, como te he dicho, varía un poquito en función del caso, de la persona, de, bueno, pues de cómo, cuál es el enfoque, ¿no? De que también quiere la persona, Ok, esto es importante. Pero este sistema, esta mentoría, ¿no? Que se llama Placer y Éxito, tiene una duración de 3 meses ok. de, de ¿Y las ves acompañamiento, una vez a la semana o una vez a la una vez a la semana, efectivamente. semana? Durante esos 3 meses se trabaja, pues eso, semanalmente, diferentes módulos, ¿no? Hay diferentes módulos, diferente contenido, pero empezamos desde el origen. Empezamos La raíz. desde la raíz, efectivamente, que a veces es algo que tú también dices mucho y me Sí, encanta escucharte. sí. O sea que es potente, Rose, una vez a la semana. Es Sí, potente, ¿eh? es muy potente, se mueven muchas cosas, se sanan muchas cosas, se descubren muchas cosas, ¿no? Porque en el momento que empiezas y tomas esa decisión, ya tu cuerpo empieza, tu cuerpo, tu energía, todo se pone en funcionamiento, ¿no? Y se empiezan a mover muchas cosas. Pero es importantísimo ir a ese origen, ir a ese momento incluso de gestación, ¿no? De cuando has sido gestado, para ver qué información hay ahí, cuáles son esas creencias, cuáles son esos bloqueos y empezar a desenredar todo el nudo, ¿no? Para poder llegar a esa plenitud y al éxito, ¿no? Y al Claro, porque éxito, digo éxito desde ese lugar de brillar, no desde el lugar de éxito de, bueno, pues cada uno como pueda entender el éxito, ¿no? Pero de esa plenitud real, de esa conexión. Claro, porque como tú bien has dicho, pueden ser creencias de nuestra mamá, de nuestros padres, Claro, de cómo vivió mamá la sexualidad cuando éramos un feto dentro de mamá. efectivamente. Si Cómo se papá, vivió. si papá abusaba de ella, si papá salía con otras y la mamá tenía miedo y vivió ansiedad y vivió estrés, todo eso el feto, ¿verdad? Le afecta y luego lo hace como suyo en su vida de adulto. Efectivamente, y eso era un hándicap en tiempos atrás, ¿no? Era la mujer en casa, el hombre pues más tiempo fuera, con más posibilidades y con más oportunidades también, ¿no? De compartirse y la mujer esperando ahí pues a que él llegara, tuviera o no tuviera ganas, ¿no? Entonces muchas veces Exacto. ese mismo encuentro o el encuentro de la gestación, pues a veces no ha sido un encuentro basado en el amor, o desde una contención, ¿no? De decir, bueno, es que verdaderamente lo he querido o lo he sentido y, ¿no? O sea, hay tantos matices que, claro, hay que verlo pues muy detenidamente, ¿no? Cada caso, pero sí es verdad que hay una tendencia muy grande a venir con esos patrones. Increíble, increíble desde cuándo, ¿no? Desde dónde nos afecta el síntoma y, uf. Y tienes muchas pacientes con abusos, vienen muchas personas con abusos a ti, Rose. Sí, Gina, hay un porcentaje Ujú. muy alto y sobre todo un porcentaje muy alto silenciado. Ya. O sea que Que a lo hasta mejor no que se lo han ya contado a nadie, que quizás no se lo han contado a nadie. incluso, Y lo han incluso ni a sus propias parejas, aun siendo relaciones de tiempo ¿no? o matrimonios, incluso que ya llevan muchos años juntos, incluso ni ahí se ha hablado de eso. Entonces, esa herida tan profunda, tan intensa, es que afecta claro, todo. Entonces, no sacarlo, no compartirlo, ya es cargarla para el resto, ¿no? claro. Tú imagínate si no hablas de eso con tu pareja, ¿cómo puede ser tu relación sexual? Si no Efectivamente. eres capaz de abrirte, ¿no? Y contarle algo tan íntimo, pues es que, claro, imposible de poder tener una relación sexual plena con esa persona que es tu pareja. Claro, claro, claro que sí. Entonces, empezando por ahí, pues imagínate cómo pueden ir también el resto de áreas, ¿no? Es que es impresionante, pero hay tantísimos casos, Gina, o sea, hay un porcentaje tan alto de abuso Sí. sexual. Y te digo una cosa, en los tiempos en los que estamos,
sigue habiendo, incluso ascendiendo el porcentaje de abuso sexual, sobre todo infantil. Increíble. Yo tengo muchos pacientes, Rose, que vienen con abusos sexuales. Incluso vienen o sea, parte de su infancia la tienen totalmente olvidada. Claro. Y cuando me viene una persona en la amnesis, en el cuestionario, en la entrevista que yo les hago, y dicen, Gina, es que no recuerdo, o sea, hasta los 5 años no recuerdo nada. Y indagamos bueno, pues es que hay abuso sexual, o sea, es que hay abuso sexual. Es como que lo bloquean, ¿no? En su inconsciente. Total, Hay mucho, Rose. total. Yo me he quedado fascinada, de verdad, ¿eh? Y sobre todo, Rose, hay mucho abuso sexual en algunos países de Sudamérica. Sí. Colombia, Latinoamérica está muy Latinoamérica. marcado por eso, sí. Sí, Sí, está muy, muy, muy marcado y muy silenciado también, ¿no? Porque allí sí. también es otro tipo de, bueno, pues de cultura, de mentalidad y hay muchísimas mujeres y hombres, ¿eh? Es verdad que Sí. el porcentaje es mucho más grande en las mujeres, Pero hay hombres aunque también, ¿eh? hay hombres Sí. A mí también, me vienen con hay hombres, sí, con hombres. problemas sexuales, Sí, Rose. y eso les limita mucho, ¿no? Y les hace, pues eso, sentirse Inseguridad. en un escalón inferior cuando Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es una herida muy grande que también te digo que se puede sanar, que se puede exacto. trascender y que es maravilloso cuando lo consigues, ¿no? Cuando Totalmente. verdaderamente has tomado acción, te has comprometido contigo a decir voy a dejar esto atrás porque ya no me pertenece y merezco vivir la sexualidad y la vida de una manera extraordinaria, pues voy a hacer el trabajo, ¿no? Y luego ves a esas personas cuando ya han trascendido todo eso como Les cambia la vida, totalmente. efectivamente es, y es tan bonito, para mí es muy Imagínate, imagínate. gratificante, ¿no? Es que es Poder el ayudar de esta manera. centro. Mm, Es que es algo tan importante, ¿no? Ese equilibrio con lo femenino y con lo masculino, ¿no? Que estábamos hablando la semana pasada. O sea, es que para la persona que esté completa tiene que estar en su centro, tiene que tener esas dos energías equilibradas y disfrutar del sexo, de algo tan natural. Es que es algo tan innato en el ser humano. así es. Y qué bonito, ¿no? O sea, tener a expertas como tú, Rose, y haber sacado un libro y hablarlo tan, ¿sabes? Tan transparentemente. Y es que o sea, tu voz tiene que ser escuchada, Rose, porque es muy importante. Muchas gracias, Gina. Sí, la verdad que el mensaje es poderoso, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que nada es casualidad, que la experiencia, mi experiencia, ¿no? Claro, Y mi historia no ha sido porque sí, sino había exacto. un bien mayor, ¿no? Que yo Sí, ahora lo puedo decir desde este lugar, por supuesto, que había algo más que del para qué de esa experiencia, ¿no? exacto, Rose. Cuando puedes verlo desde ahí y poder ayudar a las personas a que también lo vean desde ahí, ¿no? A que no se queden en ese momento o en esa creencia de pobrecita de mí, o Exacto. pobrecito de mí, ¿no? Mira lo que me ha pasado y con esto ya voy a tirar el resto de mi vida. Pues no, se puede transformar, se puede trascender y se puede vivir en plenitud aun habiendo pasado la experiencia que haya sido. Ahora estamos hablando de esto, pero pueden ser experiencias traumáticas y dolorosas en otras áreas también, ¿no? Que también te marcan Sí. mucho la vida, ¿no? Como dices tú, dejar el papel de víctima, ¿no? Y hacerte responsable. Y cuando lo haces, nada es casualidad, Rose. Tú tuviste que pasar por eso para poder ayudar a miles de personas, Sí, para hacer que tu voz sea escuchada. Entonces, todo es precioso porque gracias a ti y a tu experiencia, ¿no? Que no fue positiva, que fue dolorosa, gracias a ello y que has podido trascender eso, imagínate tú, ¿no? Lo que te esperaba en tu camino. Ni te lo así imaginabas, es. ¿verdad? Vamos. Pues no, claro que no, porque claro, el proceso pues había que transitarlo para poder verlo, ¿no? Y al principio pues no lo ves. Al principio estás ahí sumida en ese papel, pero cuando ya eres capaz de salir, pues wow, yo me siento súper bendecida, ¿no? Porque esta información llegue a las personas y puedan trascenderlo también, pues imagínate al final todo el mundo queremos es vivir bien, ¿no? Estar felices y vivir en plenitud.
Y esto es posible tenerlo, es posible hacerlo, es posible conseguirlo, hayas pasado la experiencia que hayas sido, da igual. Totalmente, que es Y posible. ese es el mensaje Es, real. sí. Y cuéntanos, a qué edad, Rose, empezaste tú a tomar conciencia y a querer sanar y en este mundo de autoconocimiento? ¿A qué edad empezaste, Rose? Bueno, pues más o menos en mi adolescencia. Ahí fue cuando empecé a conectar con todo esto porque yo no me sentía bien, Gina, porque yo estaba en una noria emocional, ¿no? Estaba en un sube y baja y además todas las relaciones que atraía a mi vida pues estaban en esa energía. Entonces era un caos, la verdad que en ese tiempo de mi vida era todo muy caótico. Y ahí fue cuando ya pues tuve que tomar, no tuve, tomé la decisión porque mi cuerpo, mi alma, mi ser me gritaba que no, eso no podía ser lo único, ¿no? Que tenía que haber algo más. Y a partir de ahí pues empecé a conectar pues con diferentes terapias, con diferentes maestros, con diferentes mentores y a tomar la responsabilidad de empezar a mirar. No, no puede ser que todas las parejas, todas las relaciones vengan con esta misma, ¿no? Estructura, con Con diferente ese cara, mismo como digo yo, pero patrón. efectivamente, sino algo está pasando aquí que tengo que mirarlo, ¿no? Y fue ahí aproximadamente, pues eso, entre mis 20 y pocos años, por ahí, que claro, no fue todo fácil y en el primer momento, había que transitarlo, ¿no? Pero bueno, fue ahí cuando empecé a conectar, fue cuando empecé a entender todo esto o a tener la información. Entenderlo entendí más tarde. ¿Qué fue lo que más te ayudó, Rose? ¿Qué fue? Pues lo que más me ayudó y lo que me hizo tomar conciencia y despertar fueron los aceites esenciales, Gina. Cuéntanos, porque también los usas, ¿verdad? En tu sistema. Sí, los uso mucho porque el aceite esencial tiene la capacidad de conectar con tu memoria Sí. límbica. Entonces, a través de los aromas, a través de la cata de aromas, pues se despierta eso que tú comentabas antes, que dices, es que se me ha olvidado una parte de mi vida, ¿no? Pues el aceite esencial conecta con eso. Entonces, de repente tú hueles un aceite esencial que te lleva a ese momento de tu vida y dices, wow, ¿y esto? Y lo ves, Sí. es que lo ves así, como si te hubieran puesto una pantalla enfrente, pues lo mismo, lo ves ahí. Y ahí fue cuando yo empecé a revivir mi historia, ¿no? Y digo, ostras, Como que digo, te y es, conecta, ¿verdad? Te claro, conecta a ese te momento. conecta. La memoria olfativa tiene un poder Sí. impresionante, ¿no? Los, Es como sí, cuando tú vas a lo mejor a un sitio y dices, huele sí, como cuando yo iba a la casa de mi abuela, ¿no? O sí, cosas así, sí, y sí. te teletransporta a ese lugar, ¿no? ¿Sabes Pues que yo también uso aceites en mi terapia regresiva? sí, 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 sí. los uso, los empecé a usar de manera, ¿sabes? No sé, de manera innata, de manera, dije, me venía un par de aceites y la verdad que les ayuda, ¿eh? Especialmente uso uno que les ayuda a conectar con sus ancestros, a sus vidas pasadas, brutal. Rose, Claro, son maravillosos, me son encantan los maravillosos. aceites. Y además los aceites te llaman, Sí, es como las piedras, ¿no? O sea, no es algo que tú vayas buscando, sino es que los aceites llegan a ti de una manera u otra, aparecen en tu vida, ¿no? Como te ha sí. pasado a ti. Y a mí me pasó también, así. De A saber hecho, lo que has ya sido tú en otra vida pasada, una perfumista o algo, a saber. un poco de todo, seguro. Y bueno, de tu libro, háblanos de tu libro. Mi libro, Háblanos un poquito de tu libro. mi Hay libro pues preguntas ha sido, ahí, ahora las leo. Hay preguntitas vale, ahí. mi libro ha sido y es una bendición, ¿no? Porque es algo, era un sueño que yo tenía pues hace muchos años y no me sentía capaz, no me sentía con la fuerza, no me sentía preparada para expresarme desde ese lugar, ¿no? Igual que estábamos comentando antes del silencio en la sexualidad, en todas las áreas de tu vida se puede generar ese silencio, ¿no? Y a mí poder hablar de todo esto, pues claro, también fue otro proceso y Claro. otro reto interesante, pero yo sabía que tenía que, de alguna manera, yo tenía que contarlo. Porque ya
En primer lugar, por mi propia liberación y por mi propia sanación. Imagínate. En segundo lugar, por supuesto, por mi familia también, ¿no? Por liberarles y soltarles de todo esto. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían, Rose, tu familia? ¿Lo del libro? Sí, bueno, No, todo tu proceso. ¿Lo no, sabían todo? No, wow. no, Qué no. valiente, Fue un Rose. proceso individual y desde además Wow. la incomprensión también, ¿no? Del entorno. Es Y fue sanador. difícil, sí, fue. Pero yo sabía que escribirlo iba a tener iba a ser bueno. No sabía que iba a tener, pero sabía que era ser bueno por lo menos para mí. Y que si eso pudiera llegar a otras personas y ayudar a otras personas, pues entonces ya sería doblemente sanador, ¿no? O triple o las veces que se Lo multiplique. tenías claro. Y lo tenía muy claro. Lo que no tenía claro era cómo, de qué manera y cómo enfrentarme, ¿no? Tenía muchos miedos. Pero bueno, ya cuando pasado todo ese proceso y cuando yo ya me sentí en total coherencia de también expresarlo, como digo, desde un lugar de naturalidad y desde un lugar sin poner trauma ni poner nada, sino desde esta es la experiencia, este es el proceso y este es el resultado. Y si yo he podido, tú también puedes, ¿no? Ese es el mensaje real del libro. Yo siempre digo que yo no he escrito, y entiendo que las personas que también pues cuentan su historia personal, ¿no? No se hace desde un lugar de lo voy a escribir para que todo el mundo sepa qué ha pasado o con detalle cuál ha sido, ¿no? La experiencia, sino para conectar con la persona, ¿no? Y Claro. decir, bueno, pues Para que ser se esa, sientan identificados, claro, identificadas, ¿no? Con tu ser, historia y así poder ayudar, ¿no? Que sí se puede. así es, y ser esa luz, decir, bueno, pues efectivamente, si ella ha podido trascenderlo, pues yo también puedo, ¿no? Lo único que es coger esa fuerza, Ya empoderarte y te decir, pues lo digo. hago y lo hago. Y el libro es eso, es esa ventana para las personas que han sufrido o no, tampoco tienen por qué haber sufrido un abuso sexual, pero haber tenido una experiencia, bueno, pues que le haya Desagradable. marcado o Ujú. simplemente que no conocen o no disfrutan de la sexualidad, ¿no? Entonces, tener otra mirada hacia la sexualidad que le ayude en su crecimiento personal y espiritual. Una mirada más consciente. Eso es. Mira, hay preguntitas, Rose. ¿Las leo? ¿Te parece? Sí, súper. Mira, hay una pregunta que dice, destrucción de la autopercepción y de la autoestima. ¿Cómo puedo vencer la frigidez? Wow, qué poderoso esto, ¿no? Hay dos preguntas ahí. Sí. Bueno, claro, hay que hacer una sanación para liberar todo eso, ¿no? Cuando hay una destrucción, imagínate cómo esa energía se está expandiendo desde ese lugar, ¿no? Entonces ahí yo trabajaría, claro, muy potente la parte del autoconcepto, ¿no? De la autoimagen, de cómo me veo a mí misma o a mí mismo, no sé quién ha hecho la Sí, mira, pregunta. dice, también dice ella, dice, mi herida más profunda es abuso e injusticia. Viví abuso dentro de mi nido y fuera de él. He pasado y ya no he escrito nada más. Claro, ahí hay que trabajar pues esa herida tan grande, ¿no? Del rechazo, de la violencia, del no sentirte merecedora, de la injusticia. Y es un proceso potente, pero es un proceso muy bonito, porque cuando eres capaz de liberar eso, verdaderamente Empiezas a vivir, empiezas a empiezas a vivir, vivir de verdad. efectivamente. Entonces es quitarte la culpa, porque al final ahí hay un Hay peso, culpa. ¿no? de culpa y entender que no eres culpable de haber vivido esa situación. Esa situación se ha dado por X razones, ¿no? Eso ya el tiempo y la evolución y el proceso te lo va a aclarar. Pero soltar esa culpa porque no ha sido algo por ti, ni ha sido algo que merecías, ni muchísimo menos, sino que es una apertura a otro nivel, porque las personas que han sufrido o han pasado por un proceso así son personas que tienen una misión de vida muy poderosa. Totalmente de acuerdo. Y cuando realmente te puedes liberar, comprender
y sanar, aceptar, aunque cuesta, ¿vale? Cuesta mucho aceptar esa situación, pero cuando realmente lo aceptas y entiendes el porqué, te liberas y tu vida se transforma. Entonces, yo desde mi experiencia decir que hay un porqué más allá de lo que te puedas imaginar, aunque no lo puedas entender ahora, pero hay un porqué mayor. Hay un porqué mayor, incluso puede venir, te lo digo por experiencia, porque he tratado a personas así también, puede venir incluso de un pacto de una vida pasada, ¿vale? Totalmente. Puede ser también de, aunque sea muy duro decirlo, ¿no? Y es difícil de comprender, puede ser incluso mm, que estamos limpiando un karma en esta vida, pero cuando realmente puedes trascender eso con ayudas de una sexóloga o con otro tipo de terapias, hay muchas terapias aquí ahora que te pueden ayudar. Entonces, mi consejo, ¿no? Desde la humildad es que, que te pongas en manos de un profesional, que no lo dejes y aunque sea doloroso al principio, pero hay luz detrás del túnel, hay luz, ¿verdad, Rose? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Es hacer ese ejercicio de compromiso, de ya, soltarlo. Y aunque el proceso pues hay que pasarlo, pero luego es muy bonito ese Sí, resultado, ¿no? Y que merecemos vivir una vida bonita y una vida libre, sin cargas. Entonces, pues exacto. se deja acompañar por la persona Sí. que ya sienta, ¿no? Pedir ayuda, Pedir ayuda, eh, efectivamente, y liberarse de eso, sí, porque que va a ser muy bonito, va a ser muy bonito. totalmente. Bueno, Rose, qué más cositas? Había otra No sé. pregunta, ¿no? ¿Me dijiste No, o no? Ah, era la misma chica, era la misma vale, chica vale, vale. que, bueno, pues eso hablaba que su herida es muy profunda, que tuvo fue un abuso, injusticia y que lo vivió pues dentro de Claro. su hogar, ¿no? Yo ahí también le invitaría, si me permites añadir una cosita, es ese ejercicio también de perdón, ¿no? De perdón a ella y perdón a las personas que, bueno, pues que estaban involucradas en ello. Sí, Y aunque a veces parece un poco fuerte esto, ¿no? De cómo voy a perdonar algo así, es es la base, porque si no hay perdón, no hay nada. evolución. Per- Entender que esas personas, pues, que no habrán vivido esas personas para hacer este tipo de acciones, ¿no? exacto. Entonces, bueno, ahí lo dejo y a súper disposición si la persona se quiere comunicar y poder, pues poder darle un Sí, poquito más de información. exacto. Ella es Rose Polo. Menciona tu Instagram por si esta chica quiere contactar Mi contigo. Instagram es mentora Rose, que se escribe Rose Polo. Así aparezco en Exacto, todas las redes sociales. exacto. Bueno, Rose, Gina, ha millones sido de gracias. a ti, preciosa, por tanta información tan bonita, tan valiosa. Y gracias por ser, por estar, por tu labor, por tu libro, por ser tan valiente, porque sé que no fue fácil. Y la verdad que eres una pedazo de mujer, agradecida que estés en mi camino, agradecida que seamos compañeras y compartamos el mismo mentor. Y Rose, bueno, pues nada, haremos seguro que más directos, porque es un tema fascinante. Y gracias, Rose. Gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por acompañarme, gracias por ser también una guía y una luz en el camino y gracias por esa maravillosa labor que haces, que sé que ayudas a muchísimas personas con tu terapia, con tus libros, con todo lo que tú también ofreces, ¿no? Y pones al servicio y de verdad gracias infinitas por este espacio. Gracias, Rose. Te Un besito abrazo. enorme. Te quiero. Buenas Y a ti noches. también. Chao, Buenas noches. bonita. Chao. Chao, Gracias a chao. todos. Chao, Bueno, chao. gracias a todos los compis, a toda la gente que se ha conectado. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. Gracias. Chao. Buenas Chao, chao. noches. Buenas Chao, noches. chao.